Mi familia organizó una cena sorpresa por mi cumpleaños, pero el pastel decía, vaya, sigues siendo una decepción. Todos se rieron, menos yo. Me levanté en silencio, tomé mi bolso y me fui. Aunque antes le susurré algo a mi tío. 2 semanas después, no paraban de llamarme desesperados porque hice esto. Mi nombre es Héctor, tengo 26 años, y hasta hace poco, habría dicho que mi familia era complicada, pero seguía siendo mi familia. De esas familias ruidosas, llenas de opiniones, pero en teoría con buenas intenciones. Al menos, eso pensaba antes. Esta historia marca el momento en el que dejé de justificar su comportamiento, y sin planearlo, tomé una represalia de la que no me arrepiento en lo más mínimo. Todo empezó un martes. Mi cumpleaños se acercaba para el fin de semana, y no había planeado nada especial. Para ser sincero, no estaba de ánimo. Me habían despedido 2 meses antes, seguía buscando trabajo y fingir que todo estaba bien ya se me hacía cada vez más difícil. Vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nunca he sido alguien que disfrute el protagonismo, pero los cumpleaños me obligaban a esforzarme aún más en fingir, sonreír, actuar como si los comentarios pasivo-agresivos escritos en tarjetas baratas no me afectaran. Siempre había alguien, casi siempre mi madre o mi hermana Valeria, que soltaba algo como, a ver si este es el año en que Héctor por fin se encamina. Aún así, cuando mi prima Laura me escribió el viernes por la mañana diciendo que la familia había hecho planes para cenar juntos por mi cumpleaños, quise creer que esta vez sería distinto. Ella era de las pocas personas con las que realmente me llevaba bien. Se había independizado joven, se había pagado la universidad trabajando y evitaba involucrarse en los juegos mentales familiares. Así que pensé, está bien, iré, cenaré, sonreiré un poco y si el ambiente se pone pesado, me retiro temprano. Me vestí bien, sin exagerar. Pantalón negro, camisa abotonada, botas limpias, y manejé hasta el restaurante. Era uno de esos lugares italianos grandes, con enredaderas falsas decorando las paredes y música de Sinatra sonando lo justo como para no permitir conversaciones claras. Apenas entré, vi que toda la familia ya estaba sentada en una mesa larga. Mis padres en un extremo, Valeria junto a ellos, pegada al teléfono. Mi tío Eduardo, del que hablaré más adelante, estaba en el centro, contando a viva voz alguna historia sobre un compañero de trabajo despedido por ser demasiado sensible. Lo típico en él. Solo quedaba una silla libre, junto a Laura, que me dedicó una sonrisa tímida y un feliz cumpleaños en voz baja. Se notaba incómoda. Esa fue la primera señal que ignoré. La cena empezó sin mayores sobresaltos. Unos brindis incómodos, unas risas forzadas. Mi madre halagó mi camisa, como siempre con ese tono ambiguo, mira qué bien, por fin algo que te queda. Valeria no dejaba de mirar su teléfono, como si esperara un mensaje urgente. Traté de no darle importancia. Cuando llegó la comida, todos comenzaron a hablar sobre sus vidas. Laura había recibido un ascenso. Todos aplaudieron. Mi primo menor Sebastián iba a entrar a la universidad. Más aplausos. Luego, mi madre se volvió hacia mí. ¿Y tú? ¿Alguna novedad con las entrevistas? Encogí los hombros, intentando mantener la calma. Sigo buscando. Esta semana mandé algunos currículums. Ayer tuve una entrevista telefónica. Quizás estás siendo muy selectivo, dijo, masticando su lasaña. A tu edad, no puedes darte el lujo de esperar el empleo ideal. Valeria soltó una risita en su copa. Mi padre carraspeó, pero no dijo nada. Sentí como se me encendían las mejillas. No estaba buscando el trabajo perfecto, solo algo que no me destruyera el alma 5 días a la semana. Mi tío Eduardo intervino. Cuando yo tenía tu edad, trabajaba turnos dobles y no me quejaba. No hay vergüenza en esforzarse, Héctor. Siempre decía mi nombre como si le costara pronunciarlo. Nunca he dicho que esté por encima de eso, musité. Valeria se inclinó hacia mí con esa voz melosa que usa cuando quiere parecer amable, pero solo busca herir. Solo queremos que dejes de estar a la deriva. Es difícil verte así. Laura me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Fingí una sonrisa. Gracias por el ánimo, de verdad. Y justo entonces llegó el camarero con el pastel. Una bandeja enorme, cobertura blanca, bordes azules, una sola vela en el centro. Todos empezaron a cantar. Intenté dejar que fuera un momento sencillo. Solo una canción de cumpleaños. Nada más. Soplé la vela. Y luego lo vi. El mensaje sobre el pastel. Sigues siendo una decepción. Así, sin más. 5 palabras en glacé rosa. Ni siquiera tenía mi nombre. Al principio pensé que había leído mal. Parpadeé. Miré de nuevo. Luego los vi a ellos. Todos reían. Valeria casi escupía la bebida entre carcajadas. Es solo una broma, decía. No te pongas tan dramático. Mi tío golpeó la mesa, entre risas. El mejor pastel de todos. Tienes que admitir que es gracioso. No respondí. Solo miré el pastel. El mío, convertido en una burla. Miré a mi madre. Tenía esa sonrisa forzada que le sale cuando cree que alguien está exagerando. Es humor, cariño. Todos te queremos. ¿Es solo una broma con cariño? ¿Sí? Me levanté despacio, tomé mi mochila y me la colgué al hombro. Laura me miró,
preocupada. Héctor, susurró, no dejes que te afecten. Estoy bien, respondí con calma. Luego me incliné ligeramente hacia mi tío Eduardo y le susurré una frase al oído. Solo una. Su rostro cambió al instante, como si le hubiera arrojado un balde de agua helada. Me marché sin despedirme, sin volver la vista atrás. Apagué el teléfono esa noche y me desconecté durante el fin de semana. El silencio fue glorioso. Pasaron 2 semanas sin un solo mensaje. Y entonces, de golpe, empezaron las llamadas, los mensajes, los correos. Mi madre, Valeria, incluso mi padre, todos insistiendo en que debía hablar con ellos, que había sido un malentendido, que me había pasado de la raya, que necesitaban que arreglara lo que había provocado. Verás, lo que le susurré a mi tío Eduardo no fue ninguna amenaza. Solo le recordé algo, un pequeño secreto, algo que nunca debí saber. Lo curioso de los secretos es que, por más que se oculten tras sonrisas fingidas y cenas familiares, no desaparecen, se pudren por dentro. Y cuando esa podredumbre sale a la luz, no toca la puerta. ¿La revienta? Lo que le dije fue simple. Sé lo del dinero. Eso bastó. Su expresión cambió como si hubiese escuchado un nombre que creía enterrado para siempre. Y eso, claro, era solo el comienzo. Porque 6 meses atrás, había estado en casa de mis padres, ayudándoles a limpiar el ático. Mi padre se había lastimado la espalda y mi madre, desde el sofá, daba órdenes como si estuviera dirigiendo una obra. Mientras tanto, yo bajaba cajas llenas de papeles antiguos de impuestos y adornos navideños rotos. Fue entonces cuando encontré una carpeta atascada detrás de una maleta vieja. El cartón estaba amarillento, las esquinas gastadas, y el nombre de mi abuelo escrito con marcador desvaído en la tapa. No tenía intención de husmear, de verdad, pero en cuanto abrí la carpeta, supe que había algo que no cuadraba. Dentro había estados bancarios, notas escritas a mano y una copia del testamento de mi abuelo. Lo había visto años atrás, poco después de su fallecimiento. Lo recordaba perfectamente porque fue el único documento que vi provocar una reacción emocional real en mi madre. Según el testamento original, todo se dividía en 3 partes iguales, entre ella, el tío Eduardo, y la tía Melissa, la menor, que vive en otro estado. Pero lo que encontré en esa carpeta contaba una historia distinta. Había modificaciones. Una en particular indicaba que Eduardo no recibiría nada si no cumplía ciertas condiciones. Ese cambio fue añadido un año antes del fallecimiento de mi abuelo, después de que Eduardo pidiera prestada una gran suma de dinero del negocio familiar, con la promesa de devolverla en 6 meses. Según una carta escrita de puño y letra por mi abuelo, él jamás devolvió ni un centavo. Por eso la cláusula lo excluía. Era legal. Estaba firmada, notariada y perfectamente válida. Sin embargo, cuando falleció mi abuelo, Eduardo sí recibió dinero. Mucho, según los extractos bancarios que encontré, había recibido su tercera parte en cuestión de días tras finalizar el proceso de sucesión. Me quedé más de 1 hora en el ático, revisando cada papel, intentando entender cómo había pasado todo eso. No le dije nada a mis padres, al menos, no en ese momento. Ni siquiera sabía si ellos estaban al tanto. Pero tomé fotos de cada página, de cada nota, y decidí esperar. ¿Por qué no hablé desde el principio? Porque no creí que fuera mi asunto. Yo no figuraba en el testamento, no me correspondía nada. Pensé que, si algún día mi madre o Melissa volvían a sacar ese tema, ellas mismas podrían encargarse. Pero entonces llegó ese pastel, las risitas burlonas, la condescendencia, los años enteros de servirme como su saco de boxeo emocional disfrazados de bromas o amor duro. En ese instante, comprendí algo, no solo me veían por debajo, necesitaban que yo siguiera ahí. Mientras yo fuera el fracaso familiar, ellos no tenían que enfrentarse a su propia podredumbre. Así que me acerqué a Eduardo en aquella cena y le susurré 5 palabras. Luego me levanté de la mesa y me fui, dejando que la verdad comenzara a hacer su trabajo. Las llamadas comenzaron poco después. Ignoré las primeras. Pero una noche, la curiosidad me ganó, y contesté cuando mi madre llamó. Héctor, dijo con la voz entrecortada. ¿Por qué le dijiste eso a Eduardo? ¿Qué está pasando? Guardé silencio un momento y respondí. No dije nada que no fuera verdad. Estás confundido, replicó con tono cortante. No sabes de lo que hablas. Eduardo siempre ha sido generoso con esta familia. Me reí. Una carcajada breve, amarga. ¿Generoso? Tal vez, con el dinero de abuelo. Hubo un silencio tan largo que por un instante pensé que iba a negarlo. Pero lo que dijo me dejó helado. No entiendes lo que ese dinero significaba para él. Y ahí lo supe. Ella lo sabía. Tal vez no todos los detalles, quizás solo una versión parcial, o tal vez incluso participó en el encubrimiento. Pero su tono no era de sorpresa. Era agotado, a la defensiva, como si esa herida nunca hubiera sanado. Colgué. Unos días después, me llamó Melissa. Nunca llama, ni en cumpleaños ni en Navidad. Pero esa noche dejó un mensaje a las 10. Me dijo Laura lo que dijiste en la cena. ¿Es cierto? Por favor, llámame. Bendita Laura, que debió haberle contado todo. La llamé, le conté lo del folder, los documentos, las modificaciones, los pagos. Le mandé las fotos por correo. Guardó silencio un largo rato. Luego dijo, sabía que algo no cuadraba. Cuando se repartió la herencia,
Eduardo se compró esa casa en el lago. Pero mamá me dijo que era parte del regalo de abuelo. Me pidió que no hiciera preguntas. ¿Y sabes qué hizo después? Llamó a un abogado. Ahí fue cuando el verdadero caos empezó. Porque Eduardo no solo había jugado sucio. Posiblemente había falsificado documentos para alterar un testamento legal. Si se confirmaba, no solo tendría que devolver el dinero, podrían acusarlo de fraude. Y si alguien más había encubierto el asunto, bueno, digamos que más de uno dejó de dormir tranquilo. Nunca quise incendiarlo todo, pero una vez que la chispa se encendió, tampoco iba a apagarla. Los mensajes de Valeria cambiaron de tono, pasaron de la burla a la súplica. Tienes que arreglar esto. Esto se ha salido de control. ¿De verdad vas a destruir a la familia por esto? Y, por supuesto, el clásico. Siempre estuviste celoso de él. ¿Celoso? Claro, porque nada grita envidia como ser humillado públicamente el día de tu cumpleaños y marcharte intentando conservar un mínimo de dignidad. Entonces Laura me mandó un mensaje. Deberías revisar Facebook. Y lo hice. Ahí estaba, un post larguísimo y melodramático de Eduardo, quejándose de los parientes jóvenes que no entienden cómo funciona el mundo de los negocios y que arruinan la vida de la gente buena por atención. No mencionaba nombres, claro, pero los comentarios eran un desastre. Algunos familiares le daban la razón. Otros, sobre todo amigos de Melissa y conocidos de mi abuelo, empezaron a hacer preguntas. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Por primera vez, no era yo el señalado como la oveja negra. La historia comenzaba a salir a la luz. Los papeles se invertían. Y el miedo ya no era solo mío. Era de ellos. Y eso era apenas el principio. Siempre intentamos apoyar a Héctor. Todo esto ha sido un malentendido. Está confundido. Solo queremos proteger el legado de mi abuelo. Por favor, protégelo. Eso fue lo que dijeron. Pero lo cierto es que ese legado lo destrozaron en el instante en que permitieron que Eduardo cobrara un cheque que no le pertenecía. Aún así, lo que más me sorprendió no fue eso, sino la reacción de los demás. Mi prima Lie, hija de Melissa, que siempre había sido callada en las reuniones familiares, estalló de indignación. Publicó capturas de pantalla de la enmienda que yo le había enviado a Melissa. Esto es un fraude evidente, escribió. Si estás más molesto con Héctor por haberlo revelado que con quien lo cometió, entonces eres parte del problema. Laura la respaldó. Sebastián también. Y aunque parezca increíble, la familia se empezó a dividir en bandos. Y por primera vez, no era yo el que estaba completamente solo. Pero el verdadero golpe vino de parte de Melissa. Ella publicó una única frase: mi abogado se pondrá en contacto con todas las partes implicadas en la gestión del testamento. Por favor, conserven cualquier documento que tengan. Entonces llegó el silencio. Durante 2 días, el grupo de chat estuvo inusualmente callado. Luego empezaron las llamadas, esta vez de números desconocidos. No contesté, las dejé ir al buzón de voz. Algunas eran de abogados, otras de supuestos amigos de la familia, mostrándose preocupados por cómo todo esto estaba afectando a mi madre. Uno de los mensajes decía: ¿de verdad quieres que su salud se deteriore por algo tan viejo? Como si se esperara que sintiera culpa por el estrés ajeno, después de que se rieran de mí durante años. Pero la única llamada que sí respondí fue la de mi padre. Él nunca ha sido un hombre ruidoso, más bien es de los que prefieren adaptarse al ritmo, seguir lo que diga tu madre, arreglar cosas rotas y mantenerse al margen de los problemas. Esa noche me llamó mientras yo caminaba. Hacía frío. Recuerdo cómo mi aliento se convertía en vapor cuando contesté con un seco hola. Fue directo al grano. No lo sabía, Héctor, te lo juro. Me detuve. ¿Saber qué? Lo del cambio en el testamento. Tu abuelo lo modificó, pero tu madre me dijo que se había repartido en partes iguales. Yo nunca vi los documentos. Solo le creí. ¿Por qué? Hubo una pausa. Porque quise creerle. El silencio que siguió no fue tenso, sino denso, como una piedra cayendo al fondo. Finalmente, dijo: lo siento, por la cena, por el pastel. Sabía que era cruel, pero no pensé que te afectara tanto. Ese es el problema, le respondí. Nadie cree que tenga derecho a estar dolido. No discutió, no trató de defender a nadie. Solo preguntó: ¿qué quieres que haga? Era la primera vez que alguien me lo preguntaba. Le dije que aún no lo sabía. Mientras tanto, el abogado de Melissa se movía rápido. En menos de una semana ya había enviado cartas de consulta al despacho que manejó el testamento de mi abuelo. Resultó que ese abogado se había jubilado poco después de finalizar el proceso, pero todavía conservaba registros. ¿Y qué creen? La enmienda firmada por mi abuelo no estaba incluida en la versión final del testamento. Eso significaba que, o bien Eduardo había interceptado el documento, o alguien había decidido conscientemente no presentarlo. Teniendo en cuenta que mi madre figuraba como contacto principal durante todo el proceso, no era difícil deducir hacia dónde apuntaban los indicios. Y yo todavía tenía la copia del documento, firmada, notariada y con fecha sellada, de varios meses antes de que mi abuelo falleciera. Así que el abogado de Melissa solicitó una investigación formal por posible fraude testamentario. Si el tribunal fallaba a su favor, no solo podían exigirle a Eduardo que devolviera todo lo heredado,
con intereses incluidos, sino que cualquier persona que hubiera colaborado para ocultar esa enmienda podría ser considerada cómplice y enfrentar consecuencias legales. Las llamadas aumentaron. Valeria me llamó llorando. «Vas a arruinarlo todo», sollozaba. «Mamá está desbordada. No duerme desde hace días». No parecía tan preocupada cuando se reía frente al pastel. «Estás siendo cruel». «No, estoy cansado». Y colgó. Esa misma noche, tocaron a la puerta de mi apartamento. Era mi madre. Me quedé paralizado por un instante. Tenía el rostro apagado, sin maquillaje, y un abrigo puesto encima como si hubiera salido apresurada. Salí al pasillo, con los brazos cruzados. No me dejó decir nada. No sabía que él había cambiado el testamento. Empezó. Levanté una ceja. «Lo encontré en el ático hace años», admitió. «No supe qué hacer. Eduardo me convenció de que no tendría validez legal, que tu abuelo estaba confundido en su último año». «No lo estaba», respondí sin rodeos. Bajó la mirada. «Ahora lo sé, pero en ese momento, era más fácil creerle, más sencillo que hacer lo correcto». Alzó los ojos, quebrada. «Solo quería proteger a la familia». Negué con la cabeza. Descubrí lo que ocultaban y ya no soy el mismo. Nunca más seré su chivo expiatorio. Ella estaba encubriendo a Eduardo. No lo negó. En ese instante debí cerrar la puerta. Debí haberme dado la vuelta y dejarla allí. Pero una parte de mí aún necesitaba entender. Así que pregunté: «¿Entonces por qué me invitaste a esa cena?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento creí que iba a decir algo sincero. Pero solo murmuró: «Porque pensé que te haría bien, para que recordaras lo que tienes». Ahí lo supe. No hablábamos el mismo idioma. Para mí, familia significaba respeto, apoyo. Para ellos, solo importaba cuando yo me alineaba al papel que habían diseñado para mí, cuando me mantenía en el fondo de la escalera, para que ellos se sintieran más altos. Pero eso se acabó. No la dejé entrar. No la abracé. Solo dije: «Dile a tu abogado que se comunique con el de Melissa». Y cerré la puerta. Ese mismo fin de semana, Laura me invitó a tomar un café. Nada de dramas. Solo café. Me contó que el abogado de Melissa ya tenía pruebas suficientes para presentar la demanda. El proceso tardaría meses, tal vez más. Pero ya estaba en marcha. ¿Y Eduardo? Bueno, ya estaba intentando mover dinero. Hablaba con especialistas en protección de bienes. Contrató a un abogado de inmediato. Pero hay algo que los tribunales detestan más que el fraude: el intento de ocultarlo. Y si descubrían que parte de esa herencia se había desviado a cuentas conjuntas o regalos, también irían por esos involucrados. ¿Adivina qué nombres aparecían en la transferencia bancaria desde la cuenta del abuelo? Exacto. Eduardo y mi madre. El proceso duró 8 meses. 8 largos, agotadores y emocionalmente extenuantes meses de reuniones legales, documentos, declaraciones, y silencio tenso entre los que decían: «Solo queremos lo mejor para todos». Pero resulta que a la justicia no le importan las sonrisas falsas ni la lealtad familiar. Le importan las pruebas. Y yo tenía todas. El abogado de Melissa fue como un huracán vestido con traje. Presentó la enmienda al testamento, las fotos que tomé, documentos notariales, incluso el testimonio del abogado original del abuelo, quien confirmó que la modificación se había entregado antes del proceso de sucesión. Todo encajaba. Alguien había retirado ese documento justo antes de que pasara por el juzgado. Eduardo y mi madre fueron identificados como las únicas personas con acceso a esos papeles durante ese periodo. Había correos entre ellos hablando del reparto de la herencia, en 3 partes como acordamos, incluso después de que el testamento ya había sido modificado. El tribunal no tuvo que escarbar mucho para ver lo obvio: ocultamiento deliberado con fines económicos. Un fraude clásico. Y luego vino el golpe más fuerte. No solo Eduardo se quedó con su parte, también le transfirió en silencio $30.000 a mi madre poco después de que se cerrara la sucesión, probablemente como agradecimiento por haber guardado silencio. El equipo legal de Melissa lo detectó, y el tribunal también. Eduardo intentó llegar a un acuerdo. Melissa se negó. Quería un fallo completo, uno que dejara huella. Y lo consiguió. El veredicto fue demoledor. Eduardo tuvo que devolver toda su parte de la herencia, más intereses. Un total cercano a los $230.000. A mi madre le impusieron una multa de $15.000 por su participación y tuvo que emitir una declaración oficial reconociendo su implicación en el fraude. Además, perdió la casa del lago. Le colocaron un gravamen y salió a la venta 2 meses después. El desastre fue glorioso. La reputación de Eduardo en la familia se desplomó. La mitad de los primos cortaron toda relación con él. Los demás solo aparecían para hacer preguntas incómodas, y luego desaparecían cuando entendían la verdad. Mi madre pasó meses intentando reparar la imagen con parientes lejanos, pero nadie compró su historia. Ella lo llamó un error judicial. Todos los demás lo llamaban por lo que fue: robo. Valeria al principio se hizo la desaparecida, pero después publicó una historia críptica en Instagram sobre víboras en la familia. No respondí. Ya no importa. Y yo seguí adelante. Usé todo ese caos como combustible. Tras meses de búsqueda, conseguí un empleo remoto en una empresa tecnológica. Mejor salario, mejor ambiente, mejor vida. Lo mejor, allí nadie espera que sea el blanco de sus burlas. Me mudé a un barrio más tranquilo, comencé terapia, y por primera vez en mucho tiempo,
me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Laura y yo nos mantuvimos unidos. Ella es familia de verdad. Me apoyó cuando todos los demás querían que me callara y agachara la cabeza. Hoy lo recordamos entre risas, especialmente lo del pastel. Este año me trajo uno nuevo. Decía, ups, Melissa tenía razón. Ella y yo hablamos a menudo. Me confesó que, si yo no hubiera dicho nada, Eduardo habría salido impune, que el legado del abuelo habría sido manchado por quienes se llenaban la boca hablando de respeto. Me agradeció por tener el coraje de defender su memoria, cuando nadie más quiso hacerlo. En cuanto a mis padres, no he vuelto a hablar con mi madre desde la sentencia. Me envió una carta, escrita a mano, 3 páginas enteras. La abrí, leí la primera línea, y fue directo a la trituradora. Ya no me interesaban los hice lo que creí correcto. Ese barco ya se había hundido. Mi padre, en cambio, se acercó de forma más respetuosa. Tuvimos un café. Me pidió disculpas, no solo por el fraude, sino por los años de silencio, por haber permitido que me destrozaran en nombre del amor duro. Le dije que agradecía sus palabras, pero también le dejé algo claro. Si quieres formar parte de mi vida, hazlo dando la cara, no encubriendo los errores de los demás. Hasta ahora, ha cumplido. Pero lo más importante es esto, ya no soy el decepción de la familia. No para mí, no para los que valen la pena, y mucho menos para los que no supieron aceptar la verdad.